Hey Joe! How are you today? Welcome to a new video. Yo soy Cristian, esto es Lingua Yes y hoy vas a aprender todo lo que no sabías y que sabrás dentro de 7 minutos sobre los verbos modales en inglés. So let's go to the presentation. Para poder entender todo sobre los verbos modales, primero tendrás que entender por qué tengo esta barba amarilla y estas cejas amarillas. Y es que estas son las nuevas tecnologías y tener un emoji en la cara que puedo hacer así y estar completamente calvo. Dios, 120 años, no, así no me gusta. Uf, creo que ahora me he pasado. Bueno, pero se mueve. No. Ahora sí. Ahora sí que me puedes poner los 7 minutos por aquella esquina y te voy a dar una explicación sobre qué son los verbos modales, porque de poco sirve que te esté diciendo que vamos a hacer una explicación de los verbos modales y realmente no sabes qué son. Y es que después te voy a contar unas cosas que no te ha contado absolutamente nadie sobre los verbos modales. Seguro que hay algunas que conoces, pero es que te voy a dar como 7, 8, 9, 10 claves sobre los verbos modales para que lo entiendas absolutamente todo y ya sepas diferenciarlos perfectamente del resto de verbos. ¿Qué es un verbo modal? Es un verbo que necesita de otro verbo en la oración para poder tener sentido y para poder tener significados. No son nada independientes, necesitan siempre algún otro verbo a su lado para poder hacer una oración. Simplemente quédate con que son verbos que vamos a utilizar para representar habilidad, posibilidad, permiso, prohibición, probabilidad, falta de necesidad o falta de obligación, etcétera. Muchos usos más, es decir, tenemos un montón de verbos modales que los vamos a ver un poquito más adelante. Ahí te pongo 7 cosas que probablemente no conozcas sobre estos verbos modales. Punto número 1. Nunca funcionan como un verbo principal. Lo hemos dicho antes en la descripción, pero mucho cuidado, que es que tampoco son auxiliares, es decir, funcionan como auxiliares porque ocupan ese color marrón que tenemos siempre en nuestras oraciones, pero no son auxiliares como tal. Los auxiliares, de hecho, pueden funcionar ellos solos. Piensa en el verbo to be o en el verbo to have. Todos esos pueden funcionar solos y no necesitan otro verbo a su lado. Primer ejemplo, verbo have como verbo principal. Sin embargo, si te vas al ejemplo de abajo, yo puedo ir ahí. Si le quitas el color verde, si le quitas ese go, dices yo puedo ahí. Yo puedo ahí, ¿qué? Necesitas dar un poco más de información para saber a qué nos referimos. Punto número 2. Siempre están colocados debajo del color marrón, es decir, ocupando la posición de un auxiliar. Y esto es importante. Piensa que no puedes utilizar más de un elemento en cada uno de los colores que tenemos, y menos en el auxiliar, es decir, si el hueco del auxiliar ya lo estás ocupando por un verbo modal, no podrás utilizar otro auxiliar en ese hueco. Ya está tu espacio ocupado, ya no puedes utilizar más cosas. Entonces simplemente échale un vistazo a esos dos ejemplos y date cuenta de que el do, en presente simple en ese primer ejemplo, lo tienes como auxiliar y en su propia posición, obviamente su mismo color, y después tienes el verbo can en la misma posición y representando un significado ligeramente diferente al que tenemos en el primer ejemplo. Punto número 3. Todos los verbos que siguen a estos verbos modales son verbos en infinitivo pero sin to. Y esto es muy importante. Nunca vas a encontrarte, por tanto, una oración como el ejemplo número 1. I can't to have a car. ¿Cómo que to have a car? Si acabamos de decir que los verbos modales nunca van seguidos de un to con un infinitivo. Es decir, simplemente la forma base I can have a car. Ojo, hay un verbo de todos estos que vamos a ver que no sigue esta norma y que obligatoriamente necesita un to. Pero bueno, simplemente quédate con que la mayoría de todos estos verbos modales no van a necesitar nunca un to. Punto número 4. No son verbos principales, ya lo hemos dicho, y al no ser verbos principales nunca se van a comportar como los verbos principales. Es decir, si estamos en presente simple, nunca le vamos a añadir una S de tercera persona. Esto es un punto a nuestro favor. No necesitamos añadirle nada y por tanto no necesitamos marcar si es una tercera persona, si es singular, si es plural, siempre es igual. Echa un vistazo a esos dos ejemplos que tienes ahí abajo. I can have a car, she can have a car. Lo mismo, súper fácil. Punto número 5, y esto es muy interesante también, y es que no necesitan un auxiliar para hacer la negativa y para hacer la interrogativa. De esta manera, para afirmativa tendremos I can have a car, para negativa I can't have a car, y para interrogativa can I have a car, es decir, no tienes que añadir ningún auxiliar extra. Punto número 6, ya hemos dicho que no son verbos normales y por tanto ni tienen forma de infinitivo, ni tienen forma de participio, ni tienen forma de gerundio. Nunca encontraremos entonces to must,
Imposible. Musted. ¿Cómo? No, imposible también. Musting. O sea, que eso podría pensar en un Mustang, pero no en un Musting. Simplemente piensa que estos verbos se comportan de manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Y punto número 7. Hay algunos verbos modales que utilizaremos de manera formal y otros de manera informal. Ah, y que con 7 puntos todavía no te ha parecido suficiente. Pues allá va un número 8. Hay uno de estos que no vamos a utilizarlo en americano. ¿Cómo te has quedado? ¿Otro más? Número 9. Estos verbos modales, aunque se comportan diferentes a los demás, sí que van a admitir las contracciones como los demás también admiten. Mucho cuidado, el significado puede ser muy confuso en español y en inglés. De hecho, normalmente tenemos problemas. Este es nuestro punto número 10. Y punto número 11. Hay un verbo modal que es el verbo modal por excelencia de los exámenes oficiales. Lo vas a ver un poquito más adelante, ya verás y te va a encantar. Entonces, todavía si se te ocurre, me dices que no te has quedado patidifuso con estos pedazos de trucos que son un montonazo y que te van a hacer entender a la perfección los verbos modales antes de que entremos en profundidad con ellos. Vamos a comenzar sin más dilación. Hay algunos que los utilizamos, como decíamos antes, para representar habilidad, posibilidad o permiso. Los puedes utilizar en presente, en pasado y en futuro. Luego vamos a ver un poquito más en profundidad sobre esto y ya verás como a lo mejor no conocías esto que te voy a contar. En el presente, este verbo can lo podemos utilizar para representar habilidad en el presente, algo que puedes hacer, como por ejemplo, you can do it, es decir, tú puedes aprender inglés, tienes la habilidad para hacerlo, estoy totalmente seguro, confío en ti. Punto número 2, podemos representar también posibilidad, es decir, si lo ligamos al primer condicional, podríamos decir que you can pass the exam if you study. Tienes la posibilidad de aprobar tu examen si estudias. Y punto número 3, cuando queremos pedir permiso, este típico de can I go to the toilet please? Pides permiso con este can, pero quédate un poquito más porque te voy a explicar más maneras de representar este permiso en inglés. Obviamente podemos representar todo esto de la misma manera, pero en el pasado. Entonces podremos representar esta habilidad en el pasado utilizando este could. Could you learn English in the past before languages appeared? Punto número 2. Posibilidad. También podremos representar la posibilidad con este could, pero es cierto que va a tener ahí un significado como de futuro. Lo utilizamos con un segundo condicional, ¿vale? Entonces podríamos decir I think it could be hotter today. Es decir, está representando una posibilidad en un futuro con este could. Y punto número 3, lo que decíamos antes, si quieres pedir permiso de manera un poquito más formal de cómo lo representábamos con el can, puedes hacerlo mediante este could, es decir, puedes tener la misma estructura y puedes decir hey, could you help me please? Y sí, si quieres representar obviamente habilidad, posibilidad y permiso en el futuro, podrás hacerlo, pero bueno, la forma de can y de could no se puede representar de ninguna manera en el futuro. Esto que estamos viendo ahora, will be able to, no es un verbo modal, pero es la manera de representar todo esto en el futuro. Y obviamente en este caso sí que para la negativa podrás decir won't be able to, para la interrogativa ese will ocupará tu posición de auxiliar, etcétera, etcétera, etcétera. En español esto significa ser capaz de. Vamos a ver directamente los siguientes. Uf, para. Hemos llegado a estos 7 minutos y te he dado toda esta información de valor. Prefiero que la asimiles, te quedes con absolutamente todo lo que te he contado y en la segunda parte te voy a seguir dando consejos para que aprendas todo sobre los verbos modales. Entonces, thank you for your attention. Gracias por tu atención. Déjate un like y suscríbete si quieres una segunda parte y seguir aprendiendo de esta manera tan efectiva. See you in the next video. Bye bye.